Esta será la práctica número 5 y tenemos en nuestra primera parte realizar un programa en el cual se puede encender un LED rojo o un LED verde. Para encender uno o el otro deberá enviar las instrucciones desde el teléfono o un dispositivo móvil, conectándolo al módulo Bluetooth. Puede utilizar cualquier app que funcione con la terminal Bluetooth y a través de esta enviar instrucciones. Puede ser cualquier letra o número. Entonces tenemos nuestro código, incluimos la librería que necesitamos, los pines que de la LED roja y verde. También tenemos aquí donde nos va a dar o va a recibir la información nuestro módulo, y aquí como tal tenemos el if para encender la luz roja. Para encender la luz roja tendremos que enviar la R, que significa, o para mí significaría rojo, la V, que significa la verde, y agregando a eso yo agregué un 0 para que las dos estuvieran apagadas. Igualmente veremos estos mensajes, ya se ha encendido el LED verde o el rojo, el verde y las LEDs apagadas. Entonces vamos al protoboard. Entonces aquí tenemos nuestra LED y nuestro teléfono, donde si enviamos nuestra V, vemos que nos dice LED verde y tenemos la LED verde encendida. Entonces si nosotros enviamos la R, que significa rojo, vemos que nos da el mensaje LED rojo y nos enciende nuestra LED roja. Y adicional a eso, como les dije, agregué el 0 para que ambas estuvieran apagadas. LEDs apagadas y están apagadas nuestra LED. Entonces esto es todo con esta parte de la práctica. Muchas gracias. Seguimos con nuestra parte 2. Dice: utilizando la terminal Bluetooth de su teléfono o dispositivo móvil, escribir un programa en el cual permita controlar el color y la intensidad del encendido de un NeoPixel. Esto debe controlarse mediante las instrucciones del teléfono. Los colores de encendido deberán ser programados al gusto y debe de tener 4 colores diferentes como mínimo, en los cuales puedan ser cambiados por la terminal Bluetooth. Entonces tenemos nuestro código, inicializando con las librerías que necesitamos, la de NeoPixel, y para el módulo Bluetooth las variables. Entonces yo inicié con la intensidad en 100 para que nos encendiera nuestra LED, nuestro NeoPixel, perdón. Entonces tenemos aquí nuestros colores. El primer color será el color celeste, el segundo un verde limón, el tercero un color aqua y el cuarto el color naranja. Entonces luego de eso iniciamos el NeoPixel, y también tenemos aquí la intensidad del NeoPixel. Esto, si recordamos, la vez anterior tenían un 250, en este caso tengo la variable intensidad para que nosotros lo podamos regular según lo que queramos. Para ver si aumenta la intensidad o disminuye, yo puse aquí que sea en más 10 o menos 10 según el dato que enviemos. Es decir, si enviamos un 1 aumentará y si enviamos un 2 disminuirá. Entonces como tal aquí tenemos los colores. La C, vamos a enviar C para que nos encienda el NeoPixel de color celeste. La V para que nos encienda de color verde limón. La A para el color aqua y la N para el color naranja. Entonces vamos a ver esto en el protoboard. Entonces aquí tenemos nuestro NeoPixel y nuestro teléfono. Entonces en este caso yo enviaré la A para que se encienda el color aqua. Entonces como la tenemos a una intensidad inicial de 100, ese es el brillo que nos da. Si nosotros enviamos el 2 para que disminuya la intensidad, en este caso enviaré 5.2, que nos marcará 50 de intensidad, como vemos ahí. Si enviamos otros 4 nos daría 10 de intensidad. Y enviando otra vez el color, la letra A para que sea otra vez el aqua y veamos el cambio de intensidad. Entonces vemos que cambió la intensidad. La intensidad está a 10, como vemos aquí. La última intensidad fue de 10. Y luego ingresamos la A, que es el color aqua. Entonces, para no estar viendo el color
o determinado de esto, podríamos enviar de una vez la cantidad de unos. En este caso tenemos 6 unos que nos enviará 70, 80, 90, 100. Y enviaremos la letra N del color naranja. Como vemos, es el color naranja, una intensidad de 80. Entonces volveremos a disminuir esto con el número 2. Vemos que llega a 20 y ahí podríamos enviar nuevamente el color naranja para que veamos el cambio. Y como vemos, la intensidad es distinta. Les mostraré los otros dos colores para que veamos, que sería el verde y el celeste. Entonces esos son los 4 colores que nos pidieron y la intensidad que varía. Pasamos a nuestra parte número 3, dice control del servomotor. Utilizando un teléfono o un dispositivo móvil con el Bluetooth, escribe un programa el cual permita el ángulo de giro de un servomotor. Cuando el servomotor se encuentre en una posición máxima o mínima, el Arduino deberá enviar un mensaje al teléfono de la posición que se encuentra el motor. Entonces iremos a nuestro programa algo sencillo, donde iniciamos con con nuestras librerías, cómo se iba a llamar el servo, en este caso mi servo, la posición inicial que sería en 0, y tenemos aquí desde aquí empezaría los datos. Aquí hay la lectura del dato, pero aquí lo tomaremos que si ingresamos un dato o un 1, nuestra posición aumentará en 20. Si ingresamos un 2, disminuirá en 20. Si ponemos un 3, aumentará en 45. Y si ponemos un 4, disminuirá en 45. Entonces esto lo hice porque el ejercicio anterior costaba que se viera de mejor manera el cambio. Entonces con esto se vería mejor. Entonces iremos al protoboard. Aquí tenemos nuestro servomotor y como vemos está en una posición inicial de 0, entonces una posición mínima, y ahí tenemos el mensaje que nos pide. Entonces ingresamos el número 1, vemos que aumenta en 20. Ingresaremos el 2 y disminuye en 20, marcando un 0 y posición mínima. Si le ingresamos el número 3, vemos que aumenta en 45 grados, está en 90 grados, 135 grados y por último 180 grados, que es la posición máxima. Entonces esto es todo con esta parte. Pasamos a la parte 4 y final. Dice implementación. Realizar la lectura de un sensor de HT11 utilizando Arduino y el módulo Bluetooth. Los datos deberán de ser desplegados en el teléfono mediante alguna aplicación de terminal Bluetooth. La interfaz para mostrar los datos queda a su criterio. Por favor, trabaje con creatividad. Bueno, entonces vamos a nuestro programa, donde iniciamos con las librerías. Para el sensor utilicé el nombre de sensor y veamos, aquí tenemos como tal el sensor y la lectura del sensor. En este caso yo quise agregar la temperatura en Fahrenheit y vemos que si presionamos o enviamos la letra H nos marcará la humedad. Si marcamos la de la letra C, la temperatura en grados centígrados, y si es la F, la temperatura en grados Fahrenheit. Agregué la D, que significa los datos del sensor son, y nos mostrará los 3 que vimos anteriormente, que es la humedad, temperatura en Fahrenheit y centígrados. Entonces vamos a verlo en el protoboard. Entonces tenemos aquí nuestro sensor y nuestro teléfono. Entonces en este caso enviaremos la H y nos marca la humedad. Entonces pasaremos a la C, que es centígrados, y vemos que la temperatura en centígrados es 29. La F de Fahrenheit, tenemos nuestra temperatura en Fahrenheit. Y por último la D de datos, y vemos que nos marca la humedad, temperatura en centígrados y Fahrenheit. Entonces encenderé una veladora
Tenemos esta veladora para calentar un poquito o que la temperatura aumente para ver que esto cambia en el teléfono. Entonces esperemos que se caliente un poquito y enviaremos nuevamente la D para que veamos los datos completos que tenemos en el teléfono. Yo creo que ahí estamos. Enviamos nuevamente la letra D y vemos que nuestra temperatura ha cambiado. Entonces esto irá cambiando conforme se vaya aumentando o disminuyendo la temperatura. Entonces esto es todo con esta parte y la práctica. Muchas gracias.